Pues no en la calidad de lo que le ven ustedes con tacuchi y todo, en este caso sin el saco, pero corbata impecable, el nudo, etcétera. En este caso vamos a platicar con el doctor Francisco José Joaquín Aguilar Chan. Lo de Joaquín sí me trae algo nostálgico, muy, muy sentimental de verdad para mí, que es don José Joaquín Velázquez, a quien le debo que esté con ustedes y que vamos a tener esa posibilidad de conversar en la función periodística, porque la otra es Viceministerio de Deportes, que es otro cantar. Pero, Francisco, gusto en saludarle a esta Igualmente, altura. Gustavo, José Pablo, un placer estar con ustedes y acompañarlos y por supuesto estoy como siempre a disposición. Muy amable. Pues a esta altura, habiendo pasado ya prácticamente 3 días después de la noche de pesadilla, ¿qué conclusiones ha sacado de este 3-0 contra algunos, incluso colegas, muchos aficionados califican como de las más modestas representaciones de Costa Rica, plagada de carajillos, como ellos le dicen a lo que nosotros decimos patojos o jóvenes, y que sin embargo nos endosaron ese 3-0 que combinado con lo de Surinam nos dejó al margen de continuar con vida con lo que es la Nations League en su edición número 4. Así que, pues, para usted, consultando con la almohada o algo por el estilo, ¿qué tiene para compartirle a la gente acá en Contacto Deportivo? Un gusto, un saludo para todos los amigos de Contacto Deportivo como siempre. Para mí lo primero es que seguimos sin ganar en Costa Rica desde hace 44 años, quienes tuvimos la oportunidad hace más de 4 décadas de gozar con ese triunfo de 3-0 en la eliminatoria rumbo a España 82. Lo recordamos con mucha alegría porque ya han pasado más de 4 décadas y no hay modo de ganar. Ellos, en cambio, precisamente jugando acá en Guatemala, hace 19 años, ni siquiera hace 2 décadas, nos ganaron 4-0 precisamente en un torneo del UNCAP centroamericano. Es decir, seguimos estando, en este caso, lejos. Como usted bien decía, una de las grandes esperanzas ahorita es que esta generación de ticos está lejos de su generación más dorada, que fue la que estuvo en Brasil 2014, e incluso antes de prácticamente jugar, el último de ellos se retiraba de selección, que era Keylor Navas. Había entonces, y sobre todo por el partido de ida que terminó 0-0 y que Guatemala tuvo un poco más la pelota, llegó un poco más que ellos, la esperanza de que algo mejor se podía hacer. Sin embargo, despertamos nuevamente a la realidad, una realidad atroz, y el hecho de que, como usted mencionaba, sea un equipo débil costarricense, se ha visto reflejado por ya la paternidad prácticamente total que tiene Panamá sobre la mayoría de nosotros en los últimos tiempos. Y ahora también Costa Rica nos demuestra que está todavía peldaños arriba de nosotros. Realmente lo dramático es pensar en la eliminatoria del 2026, pero como yo he dicho hasta la saciedad, con estas 3 plazas directas, sin la presencia de Canadá, Estados Unidos y México, la cuestión es un poco el azar y el sorteo de lo que nos vaya a tocar, más de que lo que desafortunadamente debería de ser y es la calidad que pudiéramos tener en cuanto a un equipo más consolidado, mejor. Es evidente que en la era Atena, que llevamos 2 años con 16 ganados, 15 perdidos y 11 empatados, digamos que la diferencia no es mucho con cualquier otro de los equipos que hemos tenido en el siglo XXI. Y a pesar de los legionarios que supuestamente iban a ser una potencialidad superior para la selección, seguimos viendo de que seguimos despertando de pesadilla en pesadilla. De lo que le escuché, Francisco, usted da como un hecho que pasamos ante Dominicana y junto a Jamaica potencialmente y luego a ver en qué cuadrangular nos toca y contra quiénes. Pues potencialmente deberíamos. Jamaica es el favorito del grupo. La cuestión es que avanzan dos. Estos formatos absurdos que hace la CONCACAF de disque torneos suizos también colocan alguna dificultad en el hecho de que tendríamos que en 4 partidos básicamente clasificar. Tenemos la gran posibilidad en contraposición de República Dominicana, que juega sus 2 partidos decisivos en condiciones de visita, tanto contra Jamaica como contra Guatemala. Deberíamos de tener una excelente opción de pasar. Yo creo que está casi como descontado que deberíamos de ser segundos, pero sí va a ser un partido difícil contra República Dominicana. De hecho, la última vez que los enfrentamos aquí fue 2-0 a favor, pero
no un 2-0 que uno diga totalmente dominados o sin ninguna oportunidad de ellos, pero sí esperamos de que podamos pasar a una de las tres cuadrangulares. Sí, pues sí, ahí fue donde comenzaron a arreciar las críticas al estado de la gramía con el técnico español en ese momento de los quisqueyanos. Antes de que intervenga José Pablo, ¿cómo califica usted a esta altura en su evaluación los 2 años, 10 meses de Luis Fernando Tena encabezando el proyecto? A mí me parece como lo había previsto, por eso era contrario a que se contratara a Luis Fernando Tena, en el sentido de que no iba a ser una mejora profunda la que tuviera el fútbol guatemalteco o la selección específicamente, porque al final de cuentas, como siempre lo he dicho, el entrenador o cualquier entrenador está supeditado a la calidad general de los jugadores. Y mientras el estándar de calidad nuestro, técnico y físico, todavía no sea superior a los de la región, vamos a estar navegando, tal y como sale hoy el ranking de la CONCACAF, o más bien dicho ayer, en una novena posición. Y en una novena posición, descontando a los tres que ya están clasificados, estaríamos hablando de que estamos sextos entre los que pudiéramos clasificar. Y hay que recordar que son tres plazas directas y dos repechajes. Por eso es que reitero de que existe posibilidad. Hoy con un amigo hablábamos y me decía, no, pero ¿por qué decís que todavía existe posibilidad? Porque existe posibilidad, es decir, independientemente de que nos haya eliminado ahorita Costa Rica, que el partido haya sido un desastre, que nos hayan ganado 3-0, la posibilidad está intacta. Es decir, no somos favoritos indiscutiblemente, no somos tampoco gente que llama a la ilusión, pero sí, aquí hay una realidad deportiva en la que tampoco estamos a años luz de ellos. Es decir, ya Tena en estos 2 años, para completar la pregunta de qué me parece estos 2 años, creo que la mayoría tenemos esa misma base que tendría Tena, es decir, Nicolás Heigen, es muy difícil no poner a Pinto y a Samayoa. En las bandas, Aarón Herrera es un jugador indiscutiblemente con una mayor calidad de juego que la mayoría que tenemos. En el medio campo han crecido dos volantes de contención como lo son Oscar Castellanos y Jonathan Franco. Adelante, Oscar Santis es la cuota goleadora junto a Rubio Rubín. Cada uno de ellos tiene 10 goles en esta era Tena. De hecho, de los un poco más de 50 goles que se han anotado, ellos han metido prácticamente 20, que son el 40% de los goles. Y entonces, para quienes todavía tuvimos la oportunidad de vivir algo de la década de los años 60 y recordar que precisamente el mejor equipo que tuvimos, el del 67 y 68, tenía muchas aristas goleadoras, Hugo Peña, David Stokes, Manuel Lisandro Recinos, Ricardo Clark, Edgar Chacón, y ya asomándose ahí goleadores que vendrían unos años después como Julio César Anderson, Selvin Pennant, Oscar Enrique Sánchez, es decir, una riqueza que desafortunadamente en este momento no poseemos. Y no mencionaba a Nathaniel Méndez Line, que indiscutiblemente también es un jugador desequilibrante, sin embargo en partidos con sus jugadores o niveles un poco superiores como Costa Rica, ya no es tanto lo que prevalece en Nathaniel Méndez Line. José Pablo, le cuento, Francisco, cuando terminó el partido, desapareció la sonrisa clásica que identifica a José Pablo. Desapareció. Ahora ya la está Sí. esbozando nuevamente. Así que, José Pablo, gusto en saludarte. ¿Qué tenés ahí de inquietudes a transmitirle al doctor Aguilar Chan? ¿Qué Gusto en tal, saludarte. Gustavo? ¿Qué tal, Francisco? ¿Y qué tal a Un todos? Un gusto. gusto siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues sí, justamente eso hablamos con Gustavo, ¿verdad? Que es difícil sonreír o ver positivo algo de lo que ha pasado en el desenvolvimiento, en el rendimiento que tuvo la selección. Me llama la atención lo que usted comenta y lo entiendo por el lado en el cual lo argumenta, digamos, el hecho de las posibilidades, ¿verdad? Que al haber más cupos, evidentemente hay mayor porcentaje de posibilidad de acudir a esta edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, y no sé qué piensa usted de ello, el hecho de que Luis Fernando Tena a los rivales directos o a los rivales a vencer no se le ha podido ganar. Porque cuando estuvimos contra Trinidad y Tobago no se pudo. Cuando jugamos contra Panamá fue el que nos eliminó en la Nation League anterior. Ahora con Costa Rica, Jamaica nos eliminó de la Copa Oro. Entonces, no sé qué piensa realmente del hecho de que a los rivales más importantes a vencer
Luis Fernando Tena ha quedado en déficit, en deuda. Que es en general lo que nos ha pasado en la mayor parte de la historia. Y por eso es de que la diferencia entre técnicos no es significativa. Nosotros ya hemos jugado más de 700 partidos de selecciones mayores y el porcentaje de eficiencia tanto de entrenadores extranjeros como entrenadores guatemaltecos es básicamente el mismo, independientemente que los únicos dos que han ganado títulos sean dos uruguayos, el Pocho Cortés y don Rubén Amorín, pero por eso es que no espero algo que sea totalmente diferente. Y por ello, y ayer precisamente me lo preguntaban, decían, miren, pero ¿cómo ven a la posibilidad de clasificar a la selección? Pues como un azar del destino, desafortunadamente, un azar en el que quedemos en un grupo en el cual podamos clasificar, ya sea directo, siendo primeros de esa cuadrangular, o ya sea indirecto, siendo segundos y poder ir a un repechaje que sea benevolente, porque de ahí no se mira alguna otra posibilidad. La otra cuestión es que hay que recordar que las cuadrangulares son solo 6 partidos, es decir, te la jugás con alguna coincidencia. Yo en la mañana hablaba con otro amigo y le decía, miren, si no, nunca hubiera clasificado El Salvador. El Salvador nunca fue favorito para clasificar absolutamente nada y fue al 70 y el 82. Todavía menos favorito en el 82 y solo anotando un gol clasificó al Mundial. Yo no estoy apelando a la diosa Fortuna, ni mucho menos, pero casi que nos va quedando esa posibilidad. Para concluir esta charla, aunque podríamos extenderla, pero en este caso, lo que son las responsabilidades de su vicecartera ministerial, pues dicen otra cosa. ¿Qué comentario le merece hoy, justamente en el programa, en la radio Deportes Nuevo Mundo? Me llegó un WhatsAppazo de alguien de mi entera confianza, y por eso es que se lo comparto, de que ya estaría la modificación a los estatutos de la federación para que pueda optar Gerardo Páez, sobre todo, que es el rey del yoyo, porque tiene un yoyo impresionante, para un tercer periodo. Está en el segundo. Yo dije incluso al aire, al comentarlo, de que si nos eliminan, quizá ya no puedan ni competir, porque vendría un aluvión de presiones, etcétera, para que no lo haga. Pero aquello de la costumbre que se ha comenzado a dar, y él en lo particular, porque formó parte al principio del proyecto que encabezó Brian Jiménez, y después él se retiró. Yo sigo considerando a él y a sus incondicionales los responsables de la suspensión de FIFA, aquellas 34 manos que se levantaron para desconocer a la comisión normalizadora, pero ya estaría allanando el terreno o el camino para un tercer periodo. Y eso es algo que se veía venir. Él domina en este momento prácticamente arrolladoramente la Federación Nacional de Fútbol. Es algo por lo cual hemos mencionado que habría que cambiar la ley electoral del deporte federado. Esto es algo que lo he dicho en esta cartera, lo he dicho fuera de ella, lo digo desde hace 25 años. El fútbol, hay que recordar que es posiblemente una de las más democráticas de las elecciones del deporte federado guatemalteco. Sin embargo, está lejos de ser la perfectible. La que consideramos nosotros que debería ser la mejor es en la que con un colegio electoral de al menos el 50%, los atletas tuvieran la oportunidad de votar. Mientras sean los directivos los que van a elegir a quienes continuarán en las federaciones, igual, puede ser que no le dieran este tercer periodo a Gerardo, pero sigue siendo el gran poder detrás de la federación y aunque no estuviera, digamos, sentado en la poltrona de la Federación de Fútbol, sería el que mandaría. Entonces, hay que buscar en esa ley electoral del deporte federado, aunque en este caso el fútbol ya la tiene hasta autorizada por FIFA, incluso con un cambio en el mismo decreto ley 7697, que que se puedan escoger otras autoridades, pero por los atletas. Al final de cuentas, es como que si el pueblo no escogiera a su presidente y vicepresidenta, sino que lo hiciera alguien más, en este caso los legisladores, por ejemplo. Es un parangón de lo que sucede en la Federación de Fútbol. Entonces, que llegara en una tercera ocasión consecutiva no me extrañaría por ese mismo poder político, pero aunque no llegara, él sería el que estaría mandando atrás. Guate es guate, dijo yo desde hace rato, y en todos los campos tenemos algo muy particular. Bueno, un gustazo, Francisco, compartir estos minutos para toda la gente de Contacto Deportivo, que pues esté
tachonado y marcado por el éxito de su gestión viceministerial en deporte. Gracias, te lo agradezco. Un gusto, José Pablo, un gusto, Gustavo, y a todos los amigos de Contacto Deportivo, como siempre, que les vaya bien.